Les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestro podcast Nadie te lo dijo. Nadie te lo contó hasta ahora. Lo que nadie te contó hasta ahora. Lo que nadie te contó hasta ahora. Muy bien. Entonces, el día de hoy estoy acompañada de una colega que se repite el plato nuevamente en nuestro capítulo, con Karen Rojas, matrona especialista en infertilidad y ginecología. Y hoy día vamos a estar hablando, bueno, la continuación en realidad de lo que estuvimos hablando en el capítulo 2, para los que no lo han visto, que es, que es infertilidad. Y bueno, varias cositas referentes a esto. Y para partir en eso, Karen, tengo una pregunta que quiero que la puedas responder breve pero fácil para nuestra audiencia, que es, ¿qué es infertilidad? Bueno, Meli, primero gracias por mi segunda invitación. Estoy muy contenta de estar acá nuevamente y de abordar este tema que es tan importante para nosotras y poder transmitirlo, poder transmitir en este caso la información y todo aquello que nos hace tanta falta a veces conocer y poder difundirlo. ¿Ya? Y sobre todo ahora de que el tema de la infertilidad ha estado muy cierto en la palestra, sí, por todo lo que conlleva y porque está ya como un problema de salud pública. Exactamente. Así que bueno, Karen, ¿cómo definiríamos infertilidad? Bueno, creo que lo primero es conocer y entender que la infertilidad primero está reconocida ya como una enfermedad de nuestro sistema reproductivo, ¿ya? Que es la incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses de exponerte al embarazo sin ningún método o sin ningún tipo de protección, ¿ya? Y además, lograr tener relaciones sexuales dentro de tu ventana fértil, ¿ya? O sea, porque efectivamente eso es como exponernos correctamente al embarazo. Al embarazo. Exacto. Ahora, hablamos de un término que es cuando derivamos o cuando empezamos a estudiar, cuando no logramos el embarazo, ¿ya? Entonces, en mujeres que tienen menores de 35 años, lo que hacemos es poder esperar un año, o sea, poder esperar estos 12 meses sin que se haya logrado el embarazo y luego de eso partimos el estudio, ¿ya? Y siempre es fundamental partir un estudio de los dos, ¿ya? No estudiamos solamente a la mujer, sino que estudiamos el 50 y 50, que sería al hombre y la mujer, ya en el caso que sea una pareja heterosexual. Y cuando ya la mujer tiene más de 35 años, lo ideal es empezar este caso, el estudio, a los 6 meses de exposición. O sea, con eso podemos dar a entender que la edad de la mujer es sumamente importante para tomar decisiones y obviamente también para consultar oportunamente con un especialista en infertilidad. Exactamente. Es que después de los 35 años de la mujer, la condición que se da es que hay una disminución en su reserva ovárica, tanto en la cantidad como en la calidad que habíamos mencionado, ¿te acuerdas? En el capítulo sobre el tema de la preservación de fertilidad, y en este caso lo reiteramos de la importancia que tiene la edad de la mujer. Bueno, igual para recordar y para los que todavía aún no han visto el capítulo completo, nosotros hablamos, ¿cierto?, de la importancia de este examen, que es la AMH o de la hormona antimuleriana, que va a medir, ¿cierto?, de cierta manera, nos va a ser un predictor de nuestra salud reproductiva, que va a indicar mi reserva ovárica, o sea, cuántos óvulos me van quedando para yo poder tomar una decisión, ¿cierto?, oportuna, informada y ver, porque eso no me asegura un embarazo, por supuesto. No. Y ni tampoco lo contrario. Exacto. Eso es importante aclararlo, que Exacto. no significa así como que, bueno, tengo una MH maravillosa, así me voy a poder embarazar, o tengo una MH muy mala y no voy a poder lograr embarazo, sino Exacto. que es un factor predictivo. Pero un que factor nos ayuda. predictivo exacto que nos ayuda a saber de que, tengo una buena cantidad a los 32, entonces podría esperar, ¿cierto?, un poquito más hasta los 35 probablemente sin mayor inconveniente. Sí. ¿Ya? Para retomar eso, para los que no sabían de ese dato importante. Sí. Oye, Karen, y cuéntame, según tu experiencia, que tú trabajaste ya 11 años en una clínica de infertilidad, ¿cuáles son las causas de infertilidad más comunes o más conocidas que llegaban a la clínica? Porque antes se decía que era todo responsabilidad de la mujer, ¿cierto? Sí. ¿Y ahora? No, mira, nosotros yo creo que lo podemos dividir en factor más femenino, en este caso, asociado a la mujer, factor masculino, y una causa mixta, que no significa que esté asociado a uno, sino que está asociado a los dos, que ambos pueden tener un factor, y incluso tú hablas de una infertilidad sin causa aparente, ¿ya? Entonces tú puedes decir, como que haces todos los estudios posibles, estudias a la mujer, estudias al hombre y dices, chuta, pero está bueno, po.
Por ejemplo, puedes estudiar la reserva ovárica, puedes estudiar el factor anatómico, ves que sus trompas estén permeables, ves que el útero esté anatómicamente bien, y tú dices, chuta, ya, ¿qué más estudio? Hormonas, perfil hormonal, etcétera, estudio al hombre, le pido exámenes, veo el espermiograma, está normal. Claro, chuta, y tú dices, ¿qué está pasando? claro, ¿qué este pasa? factor desconocido. Ahora, es una de las causas, ¿ya? Uno dice, chuta, pero voy a buscar en todos lados, y efectivamente una de las causas de infertilidad también es lo desconocido. Lo desconocido. que no, decimos, chuta, ¿y qué pasa? Y a veces, ¿sabes qué? Ese diagnóstico también genera harta incertidumbre o harta ansiedad, porque tú dices, todos mira, yo digo, claro, como todos esperan tener una respuesta. Entonces tú dices, ya me voy a hacer los estudios y ahora voy a saber qué es lo que está pasando. Y uno dice, chuta, pero mira, ¿sabes qué? Hicimos los estudios y están buenos, ¿ya? Obviamente siempre hay estudios mucho más avanzados que de repente uno, pero efectivamente dentro del estudio básico de infertilidad a veces no encuentras la causa todavía. Y ahí se habla también del tema que le dicen somos incompatibles. Claro. Como que es la incompatibilidad finalmente, claro, que se hacen todos los estudios, tanto del hombre, de la mujer, y no llegamos a ningún consenso, ¿cierto? De decir, oye, la falla está aquí, en este proceso, y se les da esa respuesta, ¿cierto? A las parejas que vienen buscando un embarazo. Y muchas veces las pacientes salen también frustrados de esto, porque esto tiene un factor psicológico importante, ¿cierto? Que por eso que en temas de infertilidad es necesario este acompañamiento, sabemos, ¿cierto? Multidisciplinario del médico de cabecera, la psicóloga, ¿cierto? La matrona, nuestro rol fundamental acá como matrona, ¿cierto? Pero bueno, entonces tenemos el factor femenino, ¿cierto? Masculino y causa mixta, claro, y la desconocida, ¿cierto? Perfecto. Claro, sí. Ahora, imagínate, Meli, que nosotros, una de cada 6 parejas puede experimentar dentro de su vida infertilidad. Sí. Y si tú lo piensas, 1 de cada 6 es harto, ¿ya? Es harto. No y es así hecho, como que dicen no, es 1 cada 6. Y dicen, de hecho, que ese número va a ir increciendo cada vez más. Va a ir increciendo, porque obviamente la mujer está con todo esto que hablamos, ¿cierto? De la postergación, por temas laborales, por temas, ¿cierto? Más también que la mujer sociales, más empoderamiento femenino también, o como, bueno, hay distintas corrientes referentes a esto, sí, que lo vamos a ir tocando en este capítulo también, que es bastante interesante porque tiene que ver mucho con la ley, ¿cierto? Que se ha hablado de medicina reproductiva. Pero antes de entrar en esa parte, me gustaría que conversáramos también para la gente que nos está viendo, que se informen un poquito más de cuáles son los tratamientos, porque hemos hablado de infertilidad, ¿cierto? Del problema, pero no hemos hablado de qué opciones tienen esas parejas para poder, ¿cierto? Lograr su objetivo, su anhelado objetivo de una gestación. Entonces, para que me cuente un poquito, por ejemplo, de algún tratamiento de cómo separamos los tratamientos, ¿ya? Mira, yo los separaría primero en una consulta preconcepcional, ¿ya? Donde nosotros nos preparamos para el embarazo, ¿ya? Y mejoramos, como habíamos dicho, nuestros hábitos, mejoramos, en este caso, todo lo que necesitamos como preparación para el embarazo, ¿ya? Y hay técnicas proconceptivas que son, en este caso, como sin intervenir, sino que como analizando el ciclo de la mujer, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo evaluar en qué fecha está ovulando, en qué fecha son su ventana fértil, y uno qué puede hacer, por ejemplo, el método sintotérmico, hay como medir la temperatura, hay métodos para medir el moco cervical que va cambiando, por ejemplo, cuando la mujer está en etapa fértil, el moco cervical cambia y se pone así igual que una clarita de huevo, entonces es como más flexible, como elástico, entonces uno puede educar para que efectivamente vamos conociendo nuestro cuerpo y decir, me expuse al embarazo de una manera correcta, en los días que corresponde, etcétera. Oye, esto es un punto fundamental el que tocas, porque también nos toca mucha paciente que llega y dice, yo llevo intentando mucho tiempo lograr una gestación, pero uno le pregunta, ¿cada cuánto tienes relaciones? Y a veces te dicen 1 vez al mes. Y yo le digo, ya, pero ¿tú sabes tu fecha de última regla? Y ella es como que, sí, mira, como que aquí me llega, a veces no, y no conoce, no hay un desconocimiento de su ciclo menstrual. Exacto. Imagínate, educar en el ciclo menstrual de la mujer. O sea, educar a la mujer para que ella conozca su ciclo, qué fases está viviendo y cuál va a ser su ventanita más fértil para que ellos efectivamente en ese momento se expongan al embarazo. Entonces ya va a ser un punto en el cual hago lo preconcepcional, ya donde yo mejoro todo lo que es hábitos, mejoro la parte de alimentación, puedo mejorar
todo lo que tenemos en ese sentido. Hacer técnicas preconceptivas antes de intervenir en este caso, sino que simplemente hacer una sincronización. Y luego de eso, ya si efectivamente no nos va bien con todo lo que hemos mejorado, tendríamos que pasar ya a pensar en un tratamiento de reproducción asistida. Bueno, y también sumarle a eso preconcepcional, siempre hay que integrar, ¿cierto?, a la pareja, en este caso, supuesto, sí. al, no sé, pues a la persona, ¿cierto?, que va a ser el progenitor o el papá, ¿cierto? Porque es importante recordar que, ¿cierto?, el espermio también tiene un proceso de 74 días, si no me equivoco, que está en formación, ¿cierto? Entonces los hábitos posteriores al querer un embarazo son sumamente importantes. Por ejemplo, el mejorar lo que habíamos hablado del consumo de marihuana, de fumar, de tabaco, alcohol, de hacer el ejercicio y también de exponerse a ciertas cosas. Por ejemplo, ahora hay muchos estudios con el tema del uso del celular en el bolsillo, que tiene radiación o cambios de temperatura en los testículos, porque sabemos que el hombre, como los genitales quedan expuestos ciertas a cambios de temperatura, tienen que estar a una temperatura adecuada, distinta, porque si no va a interferir en este proceso y obviamente pueden haber alteraciones. Entonces siempre recordar que es la mujer, el hombre en conjunto y no solamente la carga a la mujer que se tiene que cuidar. No, efectivamente lo que tú mencionas es fundamental. Ambos tienen que, porque aquí es 50 y 50, y además que hay otro factor importante, que muchas veces la sexualidad de la pareja se ve afectada, ¿ya? Porque hay mucho factor de estrés. Claro, porque que quieren concebir, claro, entonces se pierde un poco como esto de decir, oye, por deseo, por esto, lo otro, entonces tú dices, chuta, ¿sabes que quizás nuestras relaciones sexuales se están basando exclusivamente en tener hijos? En tener hijos, y se pierde un poco como, claro, entonces como yo solamente quiero tener relaciones sexuales. Y se pierde el tema de conexión de pareja. De conexión, y también genera como tú dices, este estrés, esta ansiedad, porque además es constante. Exacto. O sea, todos los meses como, ahora nos irá a resultar, y hay que hacer el test, hay que evaluar si funcionó o no, y ahí viene Oye, Karen, proceso. Y en ese punto me quiero detener para que me cuentes también, porque ya hablamos de la preconcepción, pero ya, yo por ejemplo hice todo ese parte preconcepcional, pero así no logro embarazarse, ¿ya? ¿Qué opciones tendría yo para poder, de tratamientos de infertilidad para lograr embarazarme? Bueno, ahí yo creo que para explicarlo, yo lo separaría en dos grupos, ¿ya? Primero hablaría de la parte de baja complejidad, ¿ya? Perfecto. Donde todavía la fecundación ocurre in vivo, ¿ya? O sea, dentro del cuerpo de la mujer. Y ahí tendríamos dos alternativas. La primera puede ser como un coito dirigido, donde yo estimulo, evalúo a la mujer, hago un seguimiento y evalúo en el momento exacto cuando está ovulando. Y yo la puedo exponer a tener, en este caso, coito dirigido con su pareja, y en el momento... O sea, relaciones sexuales en X día exacto, porque relaciones sexuales con su pareja. Porque yo le hice ecografía y sé que va a ovular tal día. Tal día. Ahora, incluso se puede gatillar la ovulación. Hay un medicamento que tú lo pinchas y sabes exactamente en el horario en que va a estar ovulando la mujer. Perfecto. Entonces tú puedes decirle, mira, yo te voy a poner esta inyección porque ahora está, en este caso, el folículo dominante en tal tamaño, gatillamos esa ovulación y 36 horitas más o menos después pensaríamos que la mujer va a estar en esa etapa de ovulatoria y podemos exponerla en este caso al embarazo. Y haríamos que tengan una organización de su actividad sexual, ¿ya? En este caso, y nosotros le decimos tales días tienen que tener relaciones sexuales, más o menos en este horario, y ahí uno organiza como ese... Y la segunda vendría siendo también de baja complejidad, pero cuando ya, tenemos a lo mejor algún factor masculino también, que puedan estar un poquito los espermios un poquito generalmente alterados. Claro, uno lo considera como un factor masculino más leve, no algo tan severo. Claro, un factor masculino más leve, puede ser que de repente no tengan la motilidad que necesitamos, o sea, que no se mueven, o les falta un poquito de fuerza, o a veces su morfología. Finalmente un espermiograma con alguna alteración leve, y se hace básicamente lo mismo de esta estimulación con medicamentos, ecografías, y también puede ser con el mismo medicamento, ¿cierto? Que gatilla la ovulación, pero yo voy a obtener la muestra de espermios para colocársela en ese momento exacto a la mujer. Porque ahí la muestra de los espermatozoides se capacita en un laboratorio y seleccionamos los mejores, los más rápidos, los que están en mejores condiciones, y esos son los que después nosotros vamos a depositar en el útero materno para que migren hacia la trompa, donde estaría, en este caso se produciría la fecundación. Ya, entonces para recapitular tenemos la baja complejidad, que tenemos el coito dirigido, y la inseminación intrauterina, ¿cierto? O la IU, que la conocen ahí muchos como... Sí, o a veces también le llaman inseminación artificial.
A inseminación artificial, exacto. Y ahora pasemos a lo de alta complejidad, pues, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué podemos esperar? Bueno, ahí tenemos hartas cosas. Pero expliquemos pero vamos a ir pasito a pasito. Mira, primero tendríamos la fertilización in vitro, ¿ya? Que en este caso, lo primero que hay que entender es que la fecundación va a ocurrir en un laboratorio, ¿ya? Y eso quiere decir que se van a obtener los gametos femenino y masculino, que sería el óvulo y el espermatozoide. Exactamente, sí. Entonces la mujer se tiene que someter a una estimulación ovárica, tratar de generar la mayor cantidad posible, en este caso de folículos, para después obtener esos óvulos, y se hace una punción en el pabellón. Entonces, claro, que ya habíamos comentado que era un pabellón de baja complejidad, ¿cierto? Que uno está con una sedación y que como se habíamos hablado de la preservación de fertilidad. Sí. Exacto, algo similar. Sí. Bueno, y obtenemos los óvulos. ¿Y qué pasa después en el laboratorio, po? Bueno, ahora viene la magia. La magia. Bueno, ¿qué hace en este caso nuestro equipo de embriólogos? Ya ellos van a tomar ambos gametos y van a hacer la fecundación, pero ya in vitro. Ya se hace en un laboratorio. Entonces, puede ser por dos técnicas, como fertilización in vitro, que es como el convencional, que es dejar nuestro óvulo en una plaquita y alrededor los espermios. Como que los lanzan. Como que lanzan tienen ahí. Que dar ahí seleccionamos ahí los mejores, quedan ahí en una plaquita y vemos cuál de ellos tiene la capacidad de fecundar. ¿Ya? Y correría como relativamente un poquito más natural, por decirlo. ¿Ya? Exacto. Y después sigue siendo en un laboratorio, y después tenemos otra cierta variación, que sería el ICSI y el PICSI, que básicamente es que yo tengo el óvulo, tengo el mejor espermatozoide y lo genero, ¿cierto?, la fecundación con todos los óvulos que pude obtener en esa punción folicular. Claro, o sea, si obtenemos 10 óvulos, lo ideal es fecundar los 10. Los 10. ¿Ya? Sí. O sea, tener 10 espermios. Claro, en ese caso necesitaríamos 10 espermios, claro. Unos a uno. Exacto. Sí. Bueno, y después tenemos otros tratamientos ahí que se le puede ofrecer a la paciente, como por ejemplo el test de PTGA, del estudio genético a sus embriones. Que en general lo importante o lo que uno solicita para cuando uno estudia los embrioncitos, en este caso es fundamental evaluar que no tengan algún tipo de anomalías cromosómicas. ¿Ya? Exacto. O sea, básicamente ese estudio me va a decir que mis embriones son sanos cromosómicamente. Claro. Por ejemplo, me podría detectar también algún síndrome de Down. Por y supuesto. También me va a detectar, ¿cierto?, este estudio, el sexo del embrión, que sabemos que se determina cuando ya se forma la primera célula del cigoto. Entonces tenemos ahí ya que sería hombre o mujer y cromosómicamente sano o alguna incompatibilidad o algún cierta alteración cromosómica. Claro, lo otro que se puede pesquisar algunas veces cuando ya se sabe, por ejemplo, que ambos padres son portadores de alguna enfermedad genética, como por ejemplo recesiva, por ejemplo, como la fibrosis quística. Entonces, para evaluar en este caso si nuestro embrión tiene el riesgo también de tener esa enfermedad. Entonces, que es el PTGM. El PTGM, claro. Exacto. Entonces tenemos para ver las anomalías cromosómicas, que nos da cuántos cromosomas tenemos, ¿ya? Y además el sexo, y también tendríamos un estudio más específico del PGTM para ver si tenemos, tenemos algún gen específico de estas enfermedades que se pueden transmitir a nuestra descendencia, a nuestros. Y también tenemos para conocer la ventana de implantación, que es el test ERA, que me dice en qué momento el endometrio, ¿cierto?, está en mejores condiciones para realizar una posible transferencia embrionaria, porque a veces pasa de que tenemos embriones sanos, lo transferimos y la mujer no se embaraza, y uno dice, ¿por qué? Si estoy transfiriendo un embrión sano, mi examen están bien, y porque no lo logro. Tenemos dos caminos, claro. Tenemos dos componentes. Tenemos que tener nuestro embrioncito, ¿ya? Pero además tenemos que tener un endometrio que esté receptivo. Que es la casita. Que es nuestra casita donde va a llegar nuestro embrión. Entonces, ambos tienen que estar en sincronía, ya, como un embrión que esté apto para poder ser transferido, y además mi endometrio, que en este caso va a ser la casita, tienen que hacer match. Tienen que hacer el match. Exacto. Claro. Exacto. Muchas veces pasa que esta ventana de implantación de la mujer se corre, ¿ya? O a veces está como prereceptivo o posreceptivo. Entonces, efectivamente puede decir que cuando nosotros estemos transfiriendo el embrión, nuestro endometrio no esté receptivo. Claro, y a veces dicen, ahora no es el momento, ahora no. Entonces, ahí, claro, lamentablemente podemos tener un embrión de óptima calidad, pero lamentablemente mi endometrio no está receptivo ni está en las condiciones para que mi embrión en este caso se quede y se afirme ahí. Bueno, entonces vamos haciendo resumen. Tenemos, ¿cierto?, tratamientos de alta, de baja complejidad. Baja y alta, sí. Y ahora,
¿qué pasa, por ejemplo, ya? Yo intenté una baja, hice 2 tratamientos, no funcionaron, pasé una alta complejidad, no funcionaron porque el problema fue de que yo no tengo suficientes óvulos o de que mi pareja no tiene, ¿cierto?, los espermios. ¿Qué posibilidades más tengo? Porque yo sé que tenemos otras posibilidades, pero me gustaría ahí que tú nos contaras un poquito más en base a lo que tú has visto. Bueno, generalmente cuando nosotros hacemos baja complejidad, lo ideal es hacer 3, ¿ya? Como un estándar, ¿ya? Entonces decimos, bueno, tenemos todas las condiciones óptimas para hacer una baja complejidad, que es que al menos una trompa esté permeable para poder hacer, porque la fecundación tiene que ocurrir en el cuerpo de la mujer, que nuestro espermiograma puede tener alteraciones, pero no severas, claro, sino que idealmente leves o moderadas, pero que que también tengamos una cantidad importante, o sea, necesaria, claro, sí. Y yo digo, mira, si ya estamos en condiciones de hacer inseminaciones, nuestro planteamiento inicial es hacer 3, ¿ya? Perfecto. No más allá de 3. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, ¿por qué no hacemos 4 o 5? Porque efectivamente después de 3 no aumenta como nuestra tasa de éxito. Exacto. ¿Ya? Entonces decimos, bueno, intentamos baja, hicimos estas 3 inseminaciones, lamentablemente no nos fue bien, pasemos a alta complejidad, ¿ya? Ahora, también existe el riesgo de que aún en alta complejidad no funcione, claro. O sea, ningún tratamiento de reproducción, y eso es importante decirlo, es 100% efectivo, ¿ya? Exacto. Que tenemos altas tasas, las tenemos, pero no es 100%. ¿ya? Claro, porque uno intenta, ¿cierto?, lograr todos los resultados posibles, manejando todos los factores, óvulo, espermio, los embriones estudiarlo, etc. Y todo eso, claro, pero está... Pero no siempre se puede manejar todo, porque hay situaciones que de repente uno dice, chuta, no funciona. Por ejemplo, podemos tener baja reserva ovárica y tener pocos óvulos en este caso, ¿ya? Y efectivamente no lograr embriones, ¿ya? Que pueden ser viables, ¿ya? O tener que cancelar ciclos antes de incluso llegar a generar embriones, porque efectivamente no hay respuesta al tratamiento, ¿ya? Oye, y vamos a dejar como un spoiler para el próximo, porque Karencita se va a seguir repitiendo el plato, porque ya tuvimos una gran audiencia con ella, así que maravilloso, pero vamos a dejar de que, bueno, después si no llegase a funcionar el tratamiento de baja, alta complejidad, vamos a dejar el spoiler acá, de que tenemos otros tratamientos, ¿cierto? Sí, como de ovodonación, embriodonación, pero lo vamos a tocar en otro capítulo, porque ahora queremos entrar de lleno y ahí también hacer una pincelada, porque también es un tema para largo, pero de que, la gente a lo mejor no lo sabe, pero mencionar de que no existe actualmente, ¿cierto?, una ley de medicina reproductiva o de reproducción en Chile, que es lo que se está comentando ahora, porque sabemos que en Chile la tasa global de fecundidad está en 0,99 hijos por mujer, lo que está muy por debajo del recambio que se necesita para la poblacional, que es 2,1 hijos por mujer, o sea, estamos, imagínate, ya no alcanzamos ni en la mitad ya. Entonces, y también estos procesos de los que estamos hablando, estos tratamientos, ¿cierto? No hay una regulación todavía. Entonces, en base a eso, ¿qué tú has escuchado en base a los especialistas? Yo sé que tú igual te gusta leer harto. ¿Qué es lo que cómo es tu mirada en base a eso? Yo creo que parte de lo que ocurre no es un factor único, ¿ya? Efectivamente, hay una postergación de la maternidad, ¿ya? Efectivamente, porque la mujer ha salido al mundo laboral, ¿ya? Tiene otras prioridades y uno dice, es que está bien, ¿ya? Pero ¿cómo cubrimos eso, ya? Y ahí en ese punto también quiero hacer mención de que no es solamente de que la mujer a lo mejor postergue la maternidad, sino que tampoco a lo mejor en Chile están las condiciones, claro, porque están las condiciones. La estoy postergando, pero ¿por qué? Claro. Puede ser, por ejemplo, un tema laboral, pero también puede ser un tema social. No, y también puede haber un tema económico. Claro. Y porque para mantener un hijo sabemos que es carísimo. Tener una casa, trabajo, efectivamente, hijo. Ya, tengo un hijo, pero ¿qué pasa después de eso? ¿Ya? O sea, ¿cómo cubro yo seguir trabajando? ¿Dónde va a tener, por ejemplo, acceso? El postnatal, que todavía no es compartido, ¿cierto? Todavía la mujer se le da mucho todavía, o sea, ni siquiera mucho, sino que se le da un tiempo de 6 meses, que ojalá se extienda, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Y también que esto fuera compartido con el hombre, o sea, que ambos pudieran estar 6 meses, o sea, como partner, como grupo, que es algo fundamental, el apoyo. Porque además tú dices, ya, sí, yo quiero tener un hijo, pero ¿y quién va a cuidar a mi hijo? Sí, ¿Dónde lo voy a dejar? Yo tengo que seguir trabajando, efectivamente no puedo, por ejemplo, decir, no, ok, ya no trabajo más, porque ¿cómo sustento a mi hijo? Y muchas mujeres solas también, que claro, no tienen red de apoyo. Exactamente. Y además,
cómo te repercute en todo lo que es, bueno, obviamente la parte de economía, pero también no tan solo de la mantención de tu hijo, sino que, por ejemplo, de la vivienda, ya, de las condiciones laborales, y que efectivamente, ¿dónde tienes tu red de apoyo? Donde tú dices, no, yo voy a estar tranquila porque sé que mi hijo o mi hija va a estar cuidado, va a estar protegido, va a estar acá. Bueno, y en base a eso... Y la mamá también tenga esa tranquilidad de decir, bueno, yo voy a cubrir mi maternidad, pero ¿bajo qué prisma? Bueno, y en base a eso es lo que queríamos tocar de la ley, que es importante que ojalá, ¿cierto?, los especialistas, la comisión de médicos se integre con el tema del gobierno para tener una mirada, ¿cierto?, especializada y real de lo que se vive en las clínicas de infertilidad, que sabemos que hay un importante grupo de mujeres y de hombres que están pidiendo por infertilidad, que tienen problemas reproductivos, que se está viviendo todo este tema ahora de la endometriosis, que cada vez se está estudiando más, que sabemos que tiene una repercusión importantísima a nivel, ¿cierto?, de la fertilidad de las mujeres. Y que ojalá la ley, ¿cierto?, hablando así muy por encima, porque si no vamos a estar hablando aquí como 10 horas, que debería ojalá tener, ¿cierto?, el tema de cobertura, el acceso. Cobertura, acceso, y hay vacíos legales también. Por supuesto, hay cosas que estén normados. Claro, y para eso necesitas un comité de expertos que avalen y te apoyen en este tema para que, por supuesto, logremos una ley que sea lo más adecuado para lo que nosotros necesitamos actualmente. Y para el Chile de hoy y el de mañana. No, y el que viene, el futuro. Exacto. Si efectivamente ahora tú dices, ahora lo vemos como en los números y tú dices, sí, pero esta crisis no es de ahora, o sea, esto te va a repercutir de aquí en adelante. Exacto, sí. Esto viene ya de tiempo atrás y no es como te digo, que ahora apareció esto. Exactamente. Este tema, como te digo, de la ley da para largo. Esto fue una pincelada. Vamos a seguir hablando con Karen de todos estos temas porque quedan todavía cosas pendientes. Pero también sería bueno que la gente que a lo mejor nos está viendo, que nos ve, que comente qué opina referente a esto de la ley, qué creen que debería tener, qué debería incluir la ley. Qué debería incluir, tanto profesionales también, no solamente, por supuesto. No solamente a nivel usuario, sino que también es importante escuchar todas las miradas profesionales, de especialistas, de las personas que han vivido infertilidad. No, imagínate también como no tan solo repercute, claro, en un tema de infertilidad, sino que también en el cierre de maternidades. Laboral, porque si se han perdido mucho... no tenemos nacimientos, también efectivamente te repercute. O sea, tú dices, oye, pero si es que no hay nacimientos, ¿qué va a pasar con el tema de algunas maternidades ya cerraron? Sí, ¿ya? Y en base a ese punto, también el tema laboral se ve afectado. O sea, queremos generar más campos de empleo y todo, pero se están cerrando maternidades donde se pierden un montón de puestos de trabajos. Así que esto es un tema es un tema de salud pública, ¿cierto? A nivel social. Claro, y además que como tú también mencionaste, como de lo importante que va a ser tratar el tema de la infertilidad y del acceso, ¿ya? Porque efectivamente tú puedes decir, sí, yo logré hacer el estudio, sé quizás cuál es mi diagnóstico y sé a qué tratamiento debo acceder, pero no tengo quizás los medios. Porque hay cobertura, por ejemplo, sí hay codificación FONASA, ya para los tratamientos, tanto de baja como de alta complejidad, pero hay cosas que todavía no están cubiertas. Por ejemplo, como tú mencionaste, no sé, por ejemplo, la odonación no está cubierta todavía. Exacto. Entonces tú dices, es un tratamiento costoso y efectivamente no tendría que quedar gente fuera de acceder a un tratamiento simplemente porque no haya una cobertura. Y por no tener dinero, básicamente. Exacto. Sí. Bueno, Karen, te agradezco el día de hoy la participación y nos vamos a despedir con el brindis de siempre. A ver si ahora sale, pues lo lees. Vamos, yo sé que tú puedes, dale todo. A ver, entonces. ¿Por qué? ¿Cómo era? ¿Nadie te lo dijo? Lo que nadie te contó hasta ahora. Recuerden comentar, seguirnos y compartir obviamente este capítulo para que obviamente llegue a más gente y se puedan sumar también y informarse adecuadamente por especialistas. Así que eso, les dejamos un besito. Un abrazo. Bendición. Y ahora sí.